Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes. Al Balcón. Iniciamos. Hola, bienvenidos a otro Al Balcón desde casa. Les saluda Isabel Rosales, con mucho gusto de recibirlos en otro miércoles balconero. Braulio, ¿cómo estás? Hola Isa, pues feliz de estar otra semana con la gente que nos escucha, contigo y pues con una invitada que tenemos el gusto de que nos acompañe otra vez. Así que pues feliz Isa de que ya es otra semana para que nos escuchen, la gente que nos escucha en YouTube, en Spotify y en radio, para que aprendan igual que nosotros aprendemos cada semana. Braulio, esta semana vamos a dedicar el programa a otro tema de salud mental. En Al Balcón nos gusta hablar de salud mental, así que les dejamos la cápsula introductoria de nuestra invitada de hoy y regresamos. Bienvenidos. Nuestra invitada de hoy es Adriana Medina, psicóloga. Es profesora del Centro Universitario del Sur desde el 2013 y consultora en psicoterapia desde el 2011. También ha participado en un sinnúmero de cursos y talleres especializantes en manejo de emociones, psicología educativa, entre otros. Durante el programa, la maestra Adriana nos responderá cuestionamientos sobre la felicidad en el contexto pandémico. No se vayan, apenas comenzamos. Yo soy Jackie Contreras y esto es Al Balcón. Bueno, como ya escucharon, nuestra invitada de hoy es la maestra Adriana Medina. Ella es maestra en el CESUR. Maestra, bienvenida. Gracias. Maestra, pues en este programa quisimos hablar sobre la felicidad en el contexto pandémico porque creemos que se habla muy poco de la felicidad y pareciera como que si es desubicado preguntarle a la gente que si es feliz. Hace poco tuve una experiencia en mi grupo cercano de amigos. Teníamos una reunión pequeña en mi casa y uno de ellos estaba haciendo preguntas y de repente nos pregunta a todos, ¿ustedes son felices? Y de repente todos nos callamos. Nadie supo responder. Por eso yo le decía a Braulio en la junta de Al Balcón, bueno, pues tenemos que hablar de esto, ¿no? ¿Por qué las personas no sabemos diferenciar si somos felices o no somos felices? Pues aquí una de las grandes dimensiones de la felicidad es que creemos que la felicidad es mucho tiempo, que la felicidad es un lugar o que la felicidad es toda la vida. Entonces tenemos que aprender para empezar a poder enfocar nuestro proyecto de vida y darnos cuenta cuál es el proyecto que queremos hacer. Si nosotros no tenemos un proyecto como tal, entonces no podemos disfrutar ni del camino ni de la llegada, porque no sabemos ni a dónde llegar ni dónde estamos caminando. Entonces, cuando hablamos del concepto de felicidad, es un instante como el abrir y cerrar de ojos, un instante como cuando se gradúan ustedes y avientan el sombrerito hacia arriba. En ese momento es el instante de felicidad. Pero ¿por qué nos bloqueamos cuando decimos, tú eres feliz? Y es como de un frenar y decir, oh my God, creo que no. Es parte de disfrutar el momento. Si tú cuestionas la felicidad sin tener un proyecto de vida, pero no disfrutando tu presente, la felicidad simplemente se esfuma. Si nos cuesta hablar de la felicidad interior, porque estamos viviendo unas circunstancias de encierro, estamos viviendo unas circunstancias de pandemia. Del núcleo familiar estábamos relativamente perdidos, porque nos sentimos infelices. Si no tenemos un proyecto de vida, entonces se nos dificulta una felicidad como tal. Maestra, ¿cómo podemos entender la felicidad o qué significado se puede entender la felicidad desde el punto de la psicología? Ok, la felicidad desde el punto de la psicología es poder sentirte pleno, tranquilo, suficiente,
Y en la actualidad, con el modernismo de los medios de comunicación, pues cada ausencia que tenemos es acudir al móvil, acudir a la computadora, y eso nos hace, pasamos otra vez. Aquí las circunstancias están en que tenemos que darnos cuenta que queremos, ¿sí? Y el concepto de la felicidad dentro de la psicología es sentirse tranquilo y pleno, pero cuando no sabes qué quieres, no puede haber una plenitud ni una tranquilidad. Y es un concepto en el cual se cubre en un momento muy pequeño. No es una felicidad de por vida, no es voy a ser feliz todo un año. No, en el momento tienes que darte cuenta que la felicidad son momentos pequeños de los cuales la química de tu cerebro que nos transmite las emociones es un momento nada más, porque entonces la felicidad nos duraría mucho tiempo si relativamente fuera el dolor también mucho tiempo, y de esa parte no nos gustaría que el dolor fuera mucho tiempo. Entonces la felicidad es un momento y es aprender a vivir en el aquí y en el ahora, pero con un proyecto a futuro, porque si no nos perdemos. Y podría ser que nuestro proyecto a futuro sea ser feliz, es decir, ¿podría ser una meta ser feliz o no? El ser feliz tiene que ser un proyecto de todos tus días, cada vez que tú te levantas. Es una meta a corto plazo de 24 horas. Tienes que ser feliz en el momento que estás viviendo. Tengo que ser feliz en las 24 horas que vivo. No podemos hacer un proyecto a futuro de aquí a 5 años voy a ser feliz. Y en el proceso tienes que aprender a ser feliz todos los días. ¿Qué es ser feliz? Mantenerte tranquilo y pleno, tomando en cuenta que debes de llevar una organización de tu vida y llevar proyectos organizados. Lo más típico, te levantas y por lo más seguro es que tienes tú que arreglar cama, guardar tu recámara para poder sentirte con una continuidad. Si nos vamos y dejamos una fuga, es el primer inicio que tenemos de un conflicto emocional, porque nuestro núcleo interior queda fugo, ¿sí? Es parte de una circunstancia que fugamos, pero resulta que si estamos en pandemia y estamos en un encierro, no tenemos a dónde fugarnos. Entonces lo que hacemos es agarrar este artículo que nos ayuda a distraernos de la realidad que estamos viviendo. Estabas con tus compañeros y se sentían a gusto, pero la realidad es que no caen en cuenta que eso es la felicidad, el compartir, el comunicarse, pero no comunicarnos desde este móvil. La comunicación de reunirnos y de platicar es lo que nos hace sentirnos felices, ayudar a los demás, el sentirte útil. Ahorita que mencionaba eso, me surgió una duda. No sé, normalmente una persona, o bueno, a mí me ha pasado que no te levantas como tu 100%, que te levantas, no sé, algo desanimado, con... ¿Cómo puedes lograr la felicidad, como usted lo mencionaba, de ser felices o buscar la felicidad día con día si te levantas o normalmente despiertas que no te sientes 100% completo o te falta algo, no sé, en esos momentos? Ok, ahí tenemos que tomar en cuenta que ocupamos hacer un trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque entonces hay que darnos una idea que tenemos que trabajar con nuestra alimentación, con nuestra disciplina y con la organización de nuestros tiempos. Por ejemplo, cuando Braulio nos dice, me levanto como que sin batería, entonces hay que recapitular, ¿te desvelaste? ¿Cenaste demasiado? ¿Ah? O andamos a lo mejor que nos afecta nuestro estado emocional el calor, porque hay quien no descansa con el calor. Entonces tenemos para empezar que enfocar nuestras emociones. ¿Es cansancio? ¿Es desvelo? ¿O definitivamente es falta de nutrición? Para poder entonces llevar un cambio o ejercer una acción para cómo hacerle que me tengo que levantar bien todos los días. Entonces, para ahí es parte de aventarte un clavado a tu interior y darte cuenta y conocerte cuáles son mis emociones, pero en qué manera de mi vida me estoy boicoteando yo solo. Porque si yo sé que si me ceno un pozolito en la noche y en la mañana yo despierto cansado, entonces no le voy a echar la culpa al pozole por mi infelicidad del siguiente día. Si yo fui a una fiesta y me la pasé muy a gusto, pero entonces me dormí a las 7 y me levanto a las 8 al trabajo, no le voy a echar la culpa a la fiesta por mi infelicidad del siguiente día. Entonces es parte de una disciplina que debe de tener el ser humano, que debe de llevar un equilibrio tomando en cuenta su alimentación, su orden,
y su organización de tiempos. Entonces, si se fijan, el hecho de poder decir quiero ser feliz tiene una responsabilidad como tal de ti mismo, porque yo no puedo ser responsable de la felicidad de Braulio. Simplemente debe ser responsable de mí, pero si yo no sé qué quiero, entonces no puedo ser feliz. Maestra, vamos a dejar hasta aquí el tema para seguir platicando en el siguiente bloque. Les invito a que no les cambien. Estamos en el balcón. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Estamos de regreso en el balcón. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Adriana Medina. Estamos hablando sobre la felicidad en el contexto pandémico. Y es algo difícil porque cuando comenzamos a encerrarnos, sucede que a veces las cosas que nos hacían felices, por ejemplo a mí en la calle, me encantaba salir a obras de teatro, a conciertos, a todo lo que había cultural en Ciudad Guzmán, pues yo ahí estaba. Y de repente me dicen, te tienes que quedar en casa, ¿no? Así que, pues dije, ¿y ahora qué hago? ¿En dónde me refugio, no? Me di cuenta, también platicando hace unos días con unos amigos, que muchas personas comenzaron a refugiar esta ausencia en el arte o en cosas sanas, podría decirse, o algunas no tan sanas, como usted comentaba el corte pasado, en sus teléfonos celulares o en cosas que llenan estos vacíos. Que hay que tomar en cuenta que cuando hablas del arte igualmente entran las manualidades, que aquí lo irónico es cuando tú nos comentas, Isa, me salía de mi casa y me sentía a gusto y me sentía apapachada y me sentía a gusto con los amigos, pero para poderte sentir a gusto con los amigos es tu segunda familia. ¿Qué pasa con nuestra primer familia? Con nuestra familia primaria. Se supone que si era irnos al núcleo familiar deberíamos de sentirnos más tranquilos que en el exterior, porque la seguridad está en el núcleo familiar. Entonces, aquí es parte de darnos cuenta del caos que tenemos como sociedad en poder recuperar las construcciones familiares y la felicidad interna, porque entonces cuando salimos al exterior simplemente es parte de una fuga. Somos sociables, nos gusta salir, sí, pero entonces si no lleva la felicidad, tú no comunicas felicidad y no encuentras una felicidad. Si tú amaneciste, dice Braulio, de malas, hormonal, por más que tú vayas a la obra de teatro que te encanta, no la vas a ver a gusto, ni te vas a sentir tranquila ni plena, ni siquiera vas a sonreír. Ahora hay que tomar en cuenta que estamos en una dimensión donde tenemos la responsabilidad como generaciones de cuidar a nuestros padres y a los abuelos, y fue algo que nos causó un boicot, porque no era posible mantenernos encerrados en el núcleo familiar donde estaba lo que más deberíamos amar, donde está lo que más debería de darnos felicidad. En estas circunstancias, quien perdió un familiar se dio cuenta que tenía algo que lo hacía feliz, que se fue, y irónicamente en ocasiones valoramos cuando se va. Entonces, las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos es la oportunidad que la naturaleza nos está dando de recatarnos un poquito, de retirarnos al núcleo familiar y de poder rescatar esa felicidad, que la felicidad debe venir dentro del núcleo familiar y después al exterior. Porque entonces, ¿cuántos de nosotros tuvo que fugar su estado emocional, su teléfono, y no había una comunicación como tal? Y no necesariamente con nuestra familia secundaria, que es la sociedad y el poder salir de casa. Las construcciones de la felicidad la tenemos que empezar a construir y a conocer desde nuestro interior, dándonos cuenta cómo nos sentimos y qué tenemos que hacer para sentirnos felices. Que la felicidad es una circunstancia momentánea. Se podría decir que la felicidad individual debe estar sobre la felicidad colectiva, o debe ser una mezcla o un mitad y mitad.
Fíjate, Braulio, que aquí es importante la pregunta que tú haces, porque en ocasiones dices, ¿puedes ser feliz uno solo con uno mismo? Ahí debería de empezar tu felicidad, porque debes de estar orgulloso de ti, debes de estar orgulloso de lo que vas avanzando. Y normalmente como sociedad nos acostumbran a que los demás nos digan que están orgullosos de lo que hacemos, porque vivimos en un núcleo familiar. Si fuéramos seres humanos individuales, entonces lo pudiésemos construir en lo individual. Pero buscamos quién nos dé una felicidad en el exterior cuando tenemos que encontrar la felicidad en el interior de uno mismo. Pero si nosotros no tenemos un proyecto de vida como tal, entonces no sabemos a dónde. Yo tengo que ser feliz porque debo de ver mi progreso todos los días. Y ahora con la realidad de la pandemia, entonces nos hicieron ver que en nuestro interior no hay felicidad. Si estoy solo, no hay felicidad. Entonces, ¿qué tanto yo me estoy enganchando a un grupo social que me está disimulando mis circunstancias de caos interior? Quiero permanecer a una familia, quiero la identidad de un grupo, quiero la comunicación como tal, pero si yo no estoy feliz y pleno con lo que estoy haciendo, se me va a hacer difícil, porque el día que nos van a regresar a casa o el día que se nos va el internet y la luz, nos vamos a volver infelices. Y es muchas de las crisis emocionales que está viviendo el mundo, ¿va? No estamos hablando nada más del centro universitario. El hecho de que se nos va el internet, se nos va la luz y nos hemos vuelto completamente un caos, y por qué no poder disfrutar la felicidad sin la necesidad del móvil o del internet, que es lo que nos está llevando a una crisis emocional. Y ahí es donde decimos, es que si no hay internet, si no hay redes sociales, si no hay una circunstancia de movilidad o de comunicación, aunque sea virtual, me siento en un caos completo. Pero entonces nos están poniendo un espejo, donde nos tenemos que dar cuenta que vamos a hacer por nosotros mismos, no por los demás. ¿Va? Es lo mismo estar aislado que estar solo, porque aquí nos están aislando en cuarentena, pero es lo mismo estar aislado que estar solo. Es que puedes estar solo, acompañado, ¿sí? Y la soledad la traes interna. Entonces estamos aislados, pero irónicamente estamos aislados con el núcleo familiar, con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestros hermanos, con la sociedad primaria que deberíamos de estar felices. Entonces, el hecho de que tengamos mamá, papá, con todas las circunstancias de caos, como se lleva una comunicación, y el no sentirnos felices por lo que tenemos en casa, entonces nos genera también una infelicidad. Es que yo soy feliz con mis amigos, pero no con mis padres porque es complicado. ¿En qué parte nos hemos perdido? ¿Dónde nos atoramos? Dices tú, yo quiero ser feliz, pero no encuentro dónde. Entonces yo puedo estar dentro de mi casa y sentirme sola, pero entonces no dejo el móvil, no estoy dando una comunicación. En el núcleo familiar no estamos solos, están nuestros hermanos, está mamá, está papá. Solos estaríamos si estamos en la casa de asistencia, donde nada más fuimos nosotros los que nos quedamos y todos los demás se regresaron a sus pueblos. Momento nada más, irónicamente nos hacen creer que la felicidad es si compras, la felicidad es si sales, la felicidad es si te dan un like, la felicidad es si sales la carrera, y sales la carrera y ves la realidad y dices tú, oh, me dijeron que iba a ser feliz. No, es que tus logros a corto plazo es lo que te tienen que dar felicidad, pero si tú no tienes programados retos pequeños, entonces no encuentras una felicidad. Como básico, un día, tengo un mes de dieta, con un día que cubra la dieta, yo necesito sentirme a gusto y debo de sentirme que yo tengo que valorarme, porque a consecuencia de que vas haciendo una consecución, vas teniendo cambios, y los cambios te ayudan a poder darte cuenta de la capacidad que tienes de enfrentar los retos de la vida. Y retos tenemos todos. Para esto es bien importancia el poder manejar la comunicación. Y aún estando distanciados podemos ayudarnos porque tenemos la manera de comunicarnos. Entonces, si yo me siento útil, también me siento feliz. Si yo me comunico con los demás, me siento feliz. Pero si yo estoy en mi núcleo familiar y no me comunico, hay en ocasiones como, feliz Día de las Madres. Mi mamá está en mi casa y no le di un abrazo a mi madre, pero yo sí dije feliz Día de las Madres y yo subí una foto con mi mamá. Pero entonces la comunicación real, la comunicación de contacto, ¿dónde está? Se nos pierde. Y es parte bien esencial desde el núcleo familiar. ¿Sí?
desde el núcleo familiar como tal. Entonces, ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes en su etapa de vida que están creciendo no alcanzamos a valorar todo lo que debería de darles felicidad, que sería el tener mamá y papá con vida, o los hermanos, o el estar en un techo donde pueden estar protegidos? Entonces, si no focalizamos y si no estamos conscientes en nuestro entorno y en todas las cosas positivas que tenemos, nos perdemos. Si pudiéramos compartir a los demás la realidad que vivimos, diría, es que yo en tu lugar sería feliz. Y luego le decimos al amigo, si supieras, pero entonces cuando nos comunicamos y nos damos cuenta que hay acciones que nos ayudan a sentirnos útiles, comunicándonos y hacer ver las grandezas que tenemos en casa, entonces parte de valorar con lo poquito que puedes ser feliz. Mantenerte pleno y con calma. ¿Sí? Maestra, vamos a dejar aquí el programa porque nos tenemos que ir a otro corte. Los dejamos con una cápsula. Regresamos. Estamos en Adalto. Tones para los preguntones. El ataque del síndrome del impostor. Uno de los pensamientos que suelen llegar cuando comenzamos a ser reconocidos en algo es creer que realmente no somos tan buenos como los demás nos ven. Es un pensamiento más común de lo que parece. Lo experimentan personas que suelen ser consideradas talentosas o exitosas por millones. El síndrome del impostor lo que le hace a las personas es parecer que su éxito es producto de la suerte y no de su esfuerzo, por lo que comienzan a dudar del valor que otros le dan. ¿Cómo hacen esas personas para superarlo? No es tan fácil, pero funciona. El secreto es entender que es un pensamiento común, pero no hay que hacerle caso alguno. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Llegamos al tercer bloque del programa y antes de continuar me gustaría que Braulio les recordara a todos y todas nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan. Claro, Isa, puedes invitarlos, ¿no? A las personas que nos escuchan, que nos regalen un like, que se suscriban a YouTube, que nos sigan en Spotify y en Instagram. En todos los lados nos encuentran como Al Balcón, donde pues estamos siempre al pendiente y publicando contenido, publicando cada semana a nuestros invitados. Y como siempre, y lo hemos dicho durante todos los programas, nos encuentran como en Instagram como @uni.albalcón y ya se fue. En Twitter como @v_albalcón y en Facebook como Al Balcón, donde pues igual cada semana estamos leyendo sus comentarios. Si nos estás viendo en Spotify o YouTube, pues las redes sociales las encuentras en la descripción del programa para que directito te vayas a seguirnos, nos regales un like y comentes algún fragmento de este episodio que te haya gustado para pues saberlo y poder retomar el tema quizá en otra ocasión. Y si me lo permites, Isa, me gustaría empezar a preguntar algo que me quedé con esa duda cuando la maestra lo estaba comentando. Por ejemplo, los compañeros que se quedaron en Ciudad Guzmán solos en un lugar, o otra persona que está viviendo fuera de donde es su núcleo familiar y que se encuentra pues solo. ¿Cómo se puede aprender a disfrutar estar solo, a ser feliz por su propia cuenta o sin estar cerca de su familia o algo así? Fíjate, Braulio, que aquí es importante y es interesante porque cuando me dimensionabas tu ejemplo, recordé a los alumnos que tuvieron que quedarse en Ciudad Guzmán, pero resulta que si se quedaban en Ciudad Guzmán y con las circunstancias de la pandemia había una crisis económica en casa. Entonces los muchachos se pusieron a trabajar. ¿Sí? Nos decían, no salgas, quédate en tu casa, pero teníamos que buscar el alimento. Entonces eso de evitar salir o como si fuera un encierro como total, nos imaginamos como que nos metieron a hoyitos con una puerta bien gruesa y cerrada bajo llave, donde la dimensión no era esa, donde la dimensión fue simplemente que nos manipularon con el miedo y nos controlaron, porque la realidad era que mamá tenía que salir a traerte los alimentos, papá tenía que seguir yendo a trabajar,
te pusiste a estudiar en línea, se tenía que pagar el internet. Entonces, tanto así como el no hacer nada, hay que tomar en cuenta que la convivencia es necesaria. El teléfono nos ayudaba en esa dimensión como para poder auxiliarnos o no sentirnos tan solos, pero aquí la importancia igualmente de las mascotas o de los animales en las circunstancias de la realidad de los humanos, porque es parte de un acompañamiento. Y muchas de las circunstancias que tuvieron que vivir los alumnos fue el adoptar un gato, el adoptar un perro con mucha responsabilidad para sentirse acompañados. Y vamos, el perro y el gato no te platica, pero te sientes acompañado y te sientes útil. Entonces, esa es una de las grandes maravillas del ser humano, que nos sentimos felices cuando nos sentimos que ayudamos, cuando sentimos que estamos viendo por alguien más. Y para poder decir que nos encerraron y que no nos dejaron salir, no vivimos esa dimensión tan cruel y tan fatal como nos la hicieron ver los medios de comunicación, porque la realidad era otra. Veíamos a los señores que se iban a trabajar. Aquí pasaban por los señores para irse al invernadero y era mucha gente a las 6 de la mañana donde dices tú, caray, nosotros estamos encerrados. Y la realidad no era esa. Los niños, muchos sin cubrebocas, sin zapatitos, saliendo a correr a la esquina, los mandaban a comprar los huevos con pan para el desayuno. Y nosotros, en el contexto de poder tener medios de comunicación, entre comillas, que hay que tener inteligencia también para saber qué medios de comunicación, nos sentimos atrapados y encerrados, donde las circunstancias como tal no fue. Entonces nos manipularon con el miedo y las circunstancias son de cómo podemos enfrentar el aislamiento. Los chicos que se quedaron aislados en Ciudad Guzmán tuvieron que salirse a trabajar. Y la mayoría de las ocasiones sí se da el tener que adquirir o ingerir algo que nos ayude a dormir, porque sí fue una crisis, donde tienes que darte cuenta que podemos salir con responsabilidad porque si estaba solo a la edad de ustedes, las crisis de la enfermedad no era tan grave, pero entonces me pongo mi cubrebocas, me pongo sudadera, me pongo unos tenis y yo me voy al aire libre a caminar a la laguna y regresar de la laguna, y ya es parte de accionar la disciplina de tu vida, de levantarte, desayunar, hacer ejercicio, regresarte otra vez, porque estábamos en clase, sentados pero en clase, y organizar tus tiempos. Entonces, quien entró en crisis emocional somos todos, porque todos somos sensibles y estamos vivos. Pero ¿quién genera un caos? Quien no tiene una disciplina en su vida. Y la disciplina la aprendemos en el núcleo familiar. ¿Sí? ¿Sí quedó? Sí, pero entonces, ¿qué sucede con los chicos que sí se quedaron solos y que pues tuvieron que salir a trabajar, pero de todas formas tuvieron que cambiar toda esta rutina y no disfrutaban su soledad? ¿Por qué no disfrutamos la soledad? Porque nos da miedo ver en nuestro interior qué es lo que queremos. Nuestro proyecto de vida es bien importante desde una infancia. Los niños normalmente en tiempos atrás se les preguntaba y dirían, yo quiero ser astronauta o quiero ser bombero, pero entonces el preguntarte a ti mismo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Le da a uno terror, pero es algo que ustedes tienen que idealizar. No, es que es una locura. ¿Cómo es posible que yo quiera decir, quiero ser artista? Puede ser parte de un ideal, pero resulta que en las circunstancias del encierro empezamos a practicar el arte. Entonces, el poder ser artista y poder trabajar con el arte para poder enfrentar una circunstancia de soledad no viene estando tan loco. ¿Sí? Es la aplicación. Tienes que ser consciente de qué es lo que sientes. ¿Es miedo o es soledad? Entonces, para poder empezar a ser feliz necesitamos desglosar qué sientes. Es que estoy triste. Bueno, pero entonces tienes que darte cuenta, ¿es frustración o es tristeza? Tienes que aclarar bien tus emociones. Porque entonces los muchachos tengo que trabajar por una necesidad. Ahora, si no trabajaron y se quedaron en la casa de asistencia, tenían que salir por alimentos, porque no creo que haya sido tan de lujo así. Mis papás pagan la casa de asistencia y yo me quedo ahí a que la señora me haga de desayunar, me lave la ropa, me dé de comer, tenga un internet súper padrísimo, donde no tenga que salir a nada. Entonces,
necesita uno contextualizar y consciente de tus emociones, porque es bien fácil que como seres humanos tengamos recaídas emocionales, pero porque estamos distraídos. Entonces tenemos que accionar la responsabilidad de una disciplina y de lo que estamos viviendo en el momento. Porque digo, estupefacientes hay muchísimos, ¿va? Y no hablemos de drogas tampoco, porque entonces empezamos a hablar con que también tenemos una adicción por la soledad, tenemos una adicción como a comer. ¿Cuántos, si me incluyo de nosotros al principio, fue comer, sin hambre, sin salir, sin hacer nada, pero era aparte de comer por ansiedad? Pero entonces era ansiedad, o era miedo, o era soledad, o era infelicidad, porque el tema de ahorita es la felicidad. Entonces, es que a mí me daba felicidad comer, espérame, no, es que estabas evadiendo. ¿Qué sientes? Y nos da miedo muchas veces el decir, tengo miedo. Porque, por ejemplo, ay, no seas miedoso, ¿cómo es posible que te dé miedo? Y fue como nos controlaron. Sí hay que tener una responsabilidad con nuestros padres y abuelos, pero el miedo nos hizo manejarnos tanto que generamos un caos en las emociones dentro del núcleo familiar. Y esto nos lleva a darnos cuenta que dentro de poder cambiar generaciones tenemos que cambiar desde el núcleo familiar. Afuera no se va a poder, porque entonces me maquillo, me arreglo, me voy, me la paso a gusto con los amigos y regreso a mi casa y me quito el maquillaje y sigo con lágrimas en mis ojos. Entonces, ¿cuál felicidad? Cuando ustedes estaban ahí en el cafecito así como de, ¿tú eres feliz? Claro, estoy aquí, estoy vivo, no estoy enfermo, pero si no denominamos la salud con la enfermedad, no podemos darnos cuenta que estamos felices. Ya pude salir al café y ser la felicidad en el momento en el que estás viviendo el aquí y el ahora, caray. Y mientras, ¿qué vas a hacer? Triste, enojada, rebelde, pero en un año, hoy, 11 de mayo, en un año voy a ser feliz, dices tú, caray. Y si no llegas a ese año, entonces no vas a ser feliz nunca. La felicidad son momentos que tienes que estar consciente de estar ahí. Cuando te llevan un regalo, cuando abrazaste a mamá el 10 de mayo, cuando te diste cuenta que tenía mucho tiempo que estabas con tu mamá, ya teníamos un año encerrados con nuestra madre y no le habíamos dado un abrazo. Eso es felicidad. En ese momento es felicidad. ¿Sí? Pero la mercadotecnia nos hace creer que la felicidad se compra. Y la felicidad no se compra. La felicidad se siente. Y la felicidad se siente cuando tú te sientes útil, pero cuando estás consciente de tus emociones. Si tú no estás tranquilo con tus emociones, no hay nada que te haga feliz. Dicen, a mí que me den dinero y yo soy feliz. No, porque entre más tienes dinero, más quieres guardar. Entonces ya no es una felicidad, porque entonces tengo 99, quiero 100. Tengo 199, quiero 200. Pero entonces, ¿estás tranquilo y estás pleno para poder ser feliz? Tienes que estar consciente en el presente en el que estás. Maestra, vamos a dejar que nuestros radioescuchas reflexionen lo que usted nos está comentando ahorita y todo lo que hemos platicado durante el programa. Nos tenemos que ir a otro corte, pero regresamos para nuestro último bloque. Esto es Al Balcón. Regresamos. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al Balcón. Personas que inspiran. Rafael Bob Waterberg, creador de BoJack, una serie de televisión para Netflix, nunca imaginó que un caballo imaginario con depresión sería un ejemplo de ayuda para muchas personas. Rafael dijo, algunas personas me han dicho que mi programa les ha ayudado a identificar sentimientos sobre ellas mismas que nunca antes habían podido reconocer. Algunas otras han dicho que BoJack les ha ayudado a hablar con un terapeuta o con un ser querido, o simplemente a darse cuenta de una verdad que siempre ha estado con ellos, pero nunca habían tenido las palabras para decirla. Sobre la serie, Bob Waterberg concluyó, espero que el programa continúe expresando esos sentimientos, que a esto les permita a algunos pedir ayuda que antes no sabían cómo pedir. Para El Balcón, soy Carlos Gilberto Cruz.
Llegamos a nuestro último bloque en el balcón, que rapidísimo se nos va el tiempo aquí. Les dejamos una cápsula antes de comenzar este bloque y pues la recomendación de la semana es BoJack Horseman, de hecho, una serie sobre un caballo con depresión que arruina la vida de él y de todos a su alrededor, pero pues como escucharon en la cápsula, eh, hace que muchas personas reconozcan ciertas conductas o sentimientos que antes de verla pues no lo hacían. Pablo, ¿quieres comenzar el bloque? Claro que sí, Isa. Me gustaría, pues, empezar con una pregunta que quizá puede ser, no sé, cuando la estuvimos planteando, sí me causa ruido o no sé. Quizá cuando, como lo mencionaba el maestro el bloque pasado, o planear o tener tu plan de vida, pues puede ser algo difícil. No sé, a mí al principio no sabía qué estudiar, me quedé un año sin estudiar. Y, por ejemplo, personas que estuvieron encerradas en este tiempo, me pienso mucho en los estudiantes de preparatoria, por ejemplo, que van a tomar una decisión que puede ser, pues, definitiva para toda su vida, estudiar algo que te vas a dedicar. Eh, por eso, plantear tu vida, por ejemplo, en este tiempo que estás encerrado y que tienes que, o que se dedicaron muchos a planear, puede generar más ansiedad y cómo se puede resolver. Fíjate, Braulio, que aquí es muy importante el acompañamiento de nuestros padres o nuestros tutores. Cuando estamos hablando de los chicos de preparatoria, es la última etapa de los años de la adolescencia y en la adolescencia difícilmente sabemos qué queremos. Entonces, cuando en un núcleo familiar lo tenemos completamente en caos, aquí es bien necesario la escuela para padres porque necesitamos enfocarlos, no es la decisión que quieran los muchachos. Una cosa es en la infancia la idealización de ser pequeño como ser bombero y la otra lo que lleva de responsabilidad el serlo. Ahorita tenemos ya una carrera como tal, pero si dimensionamos y hacemos ver que la edad que tendrían los chicos en la preparatoria no es como de yo quiero ser, ahora no es una ideal que está con los muchachos como ¿qué quiero ser? Tengo 3 meses para entrar a la preparatoria, tengo 3 meses para entrar al Cebetis o tengo 3 meses para entrar al TEC o a la universidad. La idealización de tu proyecto de vida tiene que venir desde la infancia y mucho tiene que ver el acompañamiento y el ejemplo que te dan tus padres. Es parte de una guía. ¿Qué pasa con esos chicos o con esos humanos que se pierden? Es que vienen perdidos desde una infancia. No es que la pandemia los perdió. La crisis se vino más fuerte porque entonces la soledad y el voltearnos a ver a nosotros mismos nos hace caer en caos. Pero es bueno porque si pegamos fondo nos damos cuenta que se nos han ido, no hemos perdido porque todo es aprendizaje. Tenemos que dar una meta, tenemos que saber qué queremos, pero en sí como los chicos, ¿de qué quieres estudiar? ¿En el CBT, en el TEC o en la universidad? Ay, no tengo idea. Entonces, si el chico no se toma en cuenta qué se estudia en qué área, si los padres no ayudamos en poderle decir que son humanidades y que es área industrial, o cuál es la diferencia de trabajar con humanos a trabajar con área industrial, entonces los chicos están más perdidos. No le corresponde simplemente al estudiante como tal, sino el apoyo que se debe de tener como núcleo familiar, y ahí es donde se generan todos los caos. Podríamos decir que la sociedad o la pandemia nos causó la infelicidad. No, la infelicidad viene desde el núcleo familiar y son circunstancias que se tienen que trabajar muy en el interior, porque buscamos culpables y no es buscar culpables, es tener soluciones. ¿Sí? Nosotros como seres humanos podemos estar seguros de lo que sentimos en el momento que lo sentimos o hasta después. Es difícil estar consciente porque, por ejemplo, dices tú, ¿cómo tengo seguridad de que tengo miedo? ¿Cómo estoy segura de que es miedo? Hay que tomar en cuenta en el contexto en el que nos encontramos, porque no podemos generalizar, o la capacidad que un humano tiene para enfrentar. Hay a quien lo educan para que el miedo lo transforme en coraje, ¿sí? O hay quien lo educan para que el miedo lo transforme como en un reto, y no puedes, vas a ver que sí. Pero entonces también hay individuos donde le dices, es que te da miedo, ¿verdad? No vas a poder, y te dicen, no, es que no puedo, es que tengo miedo. Pero entonces todo viene desde el núcleo familiar.
Entonces queremos y decimos que son generaciones de cristal, pero ¿qué pasó con nosotros como padres con esas generaciones que no les ayudamos a madurar lo suficiente? Entonces aquí viene una crisis de infelicidad desde el núcleo familiar y desde ahí necesitamos aprender a ser felices. ¿Sí? Bueno, ahorita que menciona eso, también, pues, quizá uno de los momentos más difíciles de cualquier persona o que tenga las emociones quizá más sensibles o que se sienta de lo peor, se sienta mal, ¿cómo se puede lidiar con esas emociones cuando estás pasando por un momento de caos? Ok. Aquí tenemos pasos muy en específicos. Primeramente necesitamos identificar las emociones, ¿va? Tenemos que construir una red de apoyo, tenemos que comunicarnos, a alguien tenemos que decirle. Ahora, después es buscar quien nos escuche y nos pueda dar una posible solución, porque sí somos humanos de escucha. Para consiguiente, el equilibrio tiene que darse cuenta en realidad qué es lo que siente. Ya una vez que lo hablé, ya una vez que me doy cuenta que necesito ayuda, necesito también entender si de veras es temor o qué es lo que estoy sintiendo, porque en ocasiones entramos en un caos porque se nos llena el vasito y no es nada más de una sola cosa. Por consiguiente, tenemos que estar en la disposición de que nos ayuden, porque sí podemos generar un caos, pero si no estamos conscientes de lo que sentimos en el momento, todos entramos en crisis y lo primero que hacemos es enojarnos y llorar y correr. Pero entonces, ¿cuáles son las circunstancias que tenemos que enfrentar? Y casi siempre los humanos nos educan como para un problema y corro. Algo hice, yo no fui. Entonces es parte de una educación de poder enfrentar, caray, la regué, se complicó, ¿qué tengo que hacer? Antes de decir qué tengo que hacer es cómo me siento y qué es lo que tengo que accionar. Y se ocupa, vaya, un proceso de acompañamiento enorme, principalmente de los amigos, por consecuencia de los padres y como tercera instancia, pues entonces un proceso terapéutico porque hay que despertar todo lo que está dormido en nuestra infancia, todo lo generacional, todo lo que nos ha ocurrido como para poder decir soy consciente y acciono un cambio, porque sí es difícil, no es fácil. Maestra, se nos fue ya casi el programa, nos quedan escasos 2 minutos. Me gustaría preguntarle si tiene algo que agregar. Fíjense que aquí es bien importante darse cuenta que hay que organizar sus tiempos. Hay que darnos cuenta de lo grande que tenemos cerca de nosotros, que es nuestra familia, que la felicidad no viene afuera, la felicidad está en el núcleo familiar, que hay familias difíciles en muchos lados, pero tenemos que ser disciplinados y si no nos dan nuestra familia la perfección, nosotros tenemos que aprender a organizarnos y a desarrollarla, porque perfección es eso que vamos a aprender. ¿Sí? Entonces, lo principal, y nos vamos a lo más esencial, es deporte. Necesitas ser disciplinado en un deporte para poder controlar tus emociones. Por consecuencia, después viene la alimentación. Por tercera instancia, entonces controlamos nuestras emociones. Quien no hace deporte y no tiene una alimentación adecuada, genera un caos en su vida. Así como se escucha. Entonces es alimentación, deporte y disciplina. Muchas gracias, maestra, por habernos acompañado en el programa de hoy. Mucho gusto, chicos. Y ojalá podamos tenerla en otro programa. Braulio, gracias. Si quieres despedir. Sí, pues despedirnos de todas las personas que nos escuchan, de la maestra, agradecer a todos los que nos han estado escuchando esta semana, la anterior, la antes de esa, así que pues los invitamos, como ya les dijimos, que se suscriban, que nos regalen un like y que pues compartan este episodio que la verdad lo hacemos todos con mucho amor, mucho cariño para todas las personas que nos escuchan y pues nada, muchas gracias maestra por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarme, chicos, y en lo que pueda yo ayudarles y apoyarles en este gran proyecto que es muy importante para generar una comunicación entre todos. Adelante. Gracias, Por maestra. último, agradecer al sistema de radio de la Universidad de Guadalajara por... ¿Qué pasó, Braulio? Bueno, antes que nada, pues me gustaría recordarles que me parece que en esta semana cumplimos un año de empezar con este proyecto en forma virtual. Ya van varios años en forma de radio, pero en esta semana más o menos cumplimos un año
de esta forma. Así que pues muchas gracias a las personas que ya en un año nos han estado siguiendo y compartiendo nuestros proyectos. Y muchas gracias. Y ya, Isa, era todo. Bueno, pues esto es algo que nos hace feliz. Hablando de felicidad, esto es algo que nos hace felices. Ahora y a mí. Entonces, Entonces, tienen que disfrutar el momento. Felicidades. Muchas gracias. Ahora sí, agradecer al Sistema Universitario de Radio, perdón, me equivoqué ahora sí. Agradecer al Sistema de Radio de la Universidad de Guadalajara por el espacio, a nuestro productor Eduardo Moreno, a quienes están en controles, que no los vemos, pero a la distancia les agradecemos mucho, y pues a ustedes que nos acompañan cada semana. Tenemos una cita el próximo miércoles a las 7, no se les olvide. Cuídense mucho y hasta pronto. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón.